Buenos días con todos. El artículo sobre el cual les voy a hablar hoy se titula Comparison of Time Integrated NDVI and Annual Maximum NDVI for Assessing Grassland Dynamics, que en español sería comparación del NDVI integrado en el tiempo y el NDVI máximo anual para evaluar la dinámica de los pastizales. En el artículo se identifica un problema clave, el cual es que el NDVI anual máximo se satura cuando la vegetación es muy densa, por ejemplo en pastizales de alta cobertura. Esta saturación hace que NDVI max subestime la vegetación real y no capture bien la variación espacial y temporal del pastizal. Debido a esta limitación, es difícil monitorear adecuadamente los cambios en la dinámica del pastizal y su respuesta a factores climáticos. Por eso surge la pregunta central del estudio. ¿El NDVI integrado en el tiempo podría representar mejor los cambios del pastizal al integrar toda la temporada de crecimiento? El artículo tiene tres objetivos principales. El primero es comparar cómo NDVI max y TINDVI representan las variaciones espaciales y temporales del pastizal en Ely Valley entre 2000 y 2019. Además, se busca evaluar si el NDVI integrado en el tiempo puede revelar más detalles sobre la heterogeneidad del pastizal y si atenúa el problema de saturación del NDVI. Asimismo, busca analizar cómo cambia la relación entre la vegetación y los factores climáticos, como precipitación y temperatura, cuando se usa NDVI max versus el NDVI integrado en el tiempo. Para esto se definió una área de estudio, la cual es Ely Valley, que está ubicada en el oeste de las montañas Tian Shan, en China. Es un valle rodeado de montañas por el norte, sur y este y abierto hacia el oeste, lo que provoca la acumulación de humedad y genera fuertes diferencias de precipitación dentro del valle. Además, la altitud aumenta de oeste a este, creando gradientes marcados de temperatura y disponibilidad de agua. Como resultado, las zonas bajas son secas y cálidas, mientras que las áreas montañosas son frías y húmedas, dando lugar a una amplia variedad de pastizales. Estas características son importantes porque generan una gran variabilidad en las condiciones ambientales, lo que permite evaluar cómo responden los índices NDVI max y TINDVI ante diferencias reales entre cobertura vegetal y clima. Para este estudio se utilizaron cuatro tipos principales de datos. Primero, una serie temporal de imágenes NDVI del producto MODIS MOD13Q1 con 23 composiciones por año y resolución espacial de 250 metros abarcando el periodo de 2000 a 2019. Segundo, un mapa vectorial del pastizal obtenido a partir de una imagen Sentinel-2 en falso color usada para excluir las áreas no correspondientes a pastizales. Tercero, datos climáticos de 11 estaciones meteorológicas de la zona que incluyen precipitación mensual y temperatura media, los cuales fueron interpolados para generar superficies continuas. Y cuarto, un modelo digital de elevación SRTM de 90 metros adaptado a la resolución del NDVI. En conjunto, estos datos permitieron caracterizar la vegetación, el clima y el entorno físico del NDVI max. Para obtener el NDVI máximo anual, primero se suavizó la serie temporal MODIS usando el filtro Savitsky-Golay en TimeSat, con el fin de eliminar ruido atmosférico. Luego se aplicó el método de máxima composición a las 23 imágenes NDVI de cada año, seleccionando el valor más alto del periodo de crecimiento para cada píxel. Finalmente se enmascararon los píxeles con NDVI max menor a 0,1 para excluir áreas sin vegetación. Se muestra la figura 3A, la cual muestra el NDVI max promedio de los 20 años de estudio. Esta imagen es importante porque permite visualizar cómo queda distribuido el NDVI máximo después de todo el proceso de suavizado, composición y enmascaramiento. Ayuda a entender qué zonas del valle tienen una vegetación más densa y cuál es el patrón espacial general del índice antes de compararlo con el NDVI integrado en el tiempo. Como punto número 2 tenemos el cálculo del NDVI integrado en el tiempo. Para calcular esto, el estudio primero suavizó la serie de 23 imágenes NDVI de cada año y luego utilizó el software TimeSat para identificar dos puntos clave, el inicio y el final de la temporada de crecimiento, conocidos como SOC y EOG. Para definir esos puntos, se aplicó un umbral dinámico del 20%, lo que permite determinar de forma consistente cuándo la vegetación empieza y termina su fase activa. Una vez delimitada la temporada, el TINDVI se obtiene integrando el área bajo la curva del NDVI entre SOC y EOC. Ese valor representa toda la productividad del pastizal durante el año, porque no solo considera el pico del NDVI, sino toda la evolución del crecimiento.
Aquí podemos ver la figura número 2 del artículo, en la cual vemos que en el eje horizontal están las 23 imágenes MODIS que se generan cada año y en el vertical los valores del NDVI. La línea azul muestra los datos originales y la roja la curva suavizada. Los puntos marcados como SOC y EOC indican el inicio y el final de la temporada. Todo el área sombrada entre esos puntos es el TINDVI. Esta figura resume visualmente el método porque muestra exactamente cómo se obtiene el índice a partir de la serie temporal. Y ahora tenemos la figura 3C, la cual muestra el resultado final del proceso. Muestra cómo se distribuye el NDVI integrado en el tiempo en todo el valle una vez aplicada la metodología. Como punto número 3 tenemos el análisis de tendencias con Mann-Kendall y Senslop, la cual después de obtener el NDVI max y el TINDVI para cada año, el estudio analizó sus tendencias entre 2000 y 2019. Para eso se aplicó el test no paramétrico de Mann-Kendall, que permite identificar si un píxel muestra una tendencia creciente, decreciente o sin tendencia a lo largo del tiempo. Además, se utilizó la pendiente de Sen, que cuantifica la magnitud del cambio anual en cada píxel. Con estos dos métodos combinados, cada píxel del pastizal se clasificó en diferentes categorías, las cuales fueron aumento significativo, aumento no significativo, disminución significativa o disminución no significativa. Esto permitió comparar no solo la dirección del cambio, sino también sus diferencias entre NDVI max y TINDVI. Vemos la figura 6A, la cual muestra las tendencias del NDVI max entre el 2000 y 2019. Aquí se clasifican los píxeles del pastizal en 4 categorías: aumento significativo, aumento no significativo, disminución significativa y disminución no significativa, las cuales mencionamos hace un momento, y nos permite ver cómo el NDVI max ha cambiado a lo largo del tiempo y en qué zonas del valle esos cambios son más fuertes. Con la figura 6B vemos el mismo análisis pero aplicado al TINDVI. Visualmente se aprecia que el TINDVI muestra una distribución distinta en algunas zonas del valle, lo que ya anticipa que este índice captura cambios que el NDVI max no detecta. Y la figura 6C es una de las más importantes, ya que aquí se superponen las tendencias de ambos índices para identificar en qué lugares coinciden y en cuáles difieren. Cada color representa una combinación distinta, por ejemplo, aumento-aumento, aumento-disminución, disminución-aumento, etc., lo que permite visualizar claramente el grado de concordancia o discrepancia entre el NDVI max y el TINDVI. Ahora vemos la figura 7A, la cual resume en forma de barras el porcentaje de superficie del pastizal que presenta cada tipo de tendencia para NDVI max y para TINDVI. Esto complementa los mapas anteriores y permite cuantificar de manera clara cuánto del área del valle aumenta, disminuye o no cambia según cada índice. La figura 7B presenta los porcentajes de cada categoría de superposición entre ambos índices, como aumento-aumento, disminución-disminución o combinaciones donde un índice aumenta y el otro disminuye. Este gráfico es esencial porque confirma numéricamente que una parte importante del pastizal muestra tendencias distintas cuando se comparan ambos índices. Como cuarto punto tenemos la heterogeneidad espacial y temporal del pastizal, pues después de analizar las tendencias, el estudio evaluó la heterogeneidad espacial y temporal del pastizal utilizando el coeficiente de variación. Este indicador permite medir qué tan variable es el NDVI dentro de una zona o a lo largo del tiempo. En otras palabras, sirve para identificar cuánta variabilidad existe entre la vegetación del valle tanto en un mismo año como entre los años del periodo 2000 a 2019. Respecto a la heterogeneidad espacial, para evaluar la heterogeneidad espacial, el artículo calculó el coeficiente de variación dentro de una ventana móvil de 15 por 15 píxeles sobre el promedio de 20 años del NDVI max y del TINDVI. Este análisis muestra qué tan diferente es la vegetación entre píxeles cercanos. Si el coeficiente es alto, eso significa que hay mucha variación dentro de esa zona. Si es bajo, significa que el área es más homogénea. Respecto a la heterogeneidad temporal, para evaluar esa heterogeneidad temporal, el estudio calculó el coeficiente de variación del NDVI max y del TINDVI a lo largo de los 20 años en cada píxel. Este análisis indica cómo cambia la vegetación año a año. Valores altos muestran zonas donde la vegetación fluctúa mucho con el tiempo y valores bajos indican zonas más estables. Ahora vemos la figura número 8, la cual resume los resultados tanto para NDVI max como para TINDVI y permite comparar qué índice refleja mejor la variabilidad del paisaje. Ahora vemos la figura 8A1 y 8A2 que muestra la variabilidad espacial del NDVI max y del TINDVI.
A simple vista son muy parecidas, porque en ambos casos la mayor variación ocurre en zonas montañosas. Sin embargo, las diferencias entre ambos índices no se aprecian bien hasta que vemos la figura 8A3. Esta calcula la diferencia entre los dos coeficientes de variación y permite identificar dónde TI-NDVI refleja más variabilidad que NDVI max. Ahora, en las figuras 8B1 y 8B2, vemos la variación temporal del NDVI max y del TI-NDVI. A diferencia del caso espacial, aquí sí se nota una diferencia clara. Vemos que NDVI max tiene una variabilidad temporal más baja en la mayor parte del valle, mientras que TI-NDVI muestra fluctuaciones un poco más intensas. En la figura 8B3 lo confirmamos, ya que vemos la diferencia entre ambos coeficientes. Vemos que predominan los valores positivos, indicando que TI-NDVI captura más variación interanual que NDVI max. Ahora pasamos al quinto punto, que son las correlaciones entre vegetación y clima. En la última parte del método, el estudio analizó cómo responden el NDVI max y el TI-NDVI a los factores climáticos, específicamente a la precipitación y la temperatura media. Para esto se usaron datos de 11 estaciones meteorológicas distribuidas en el valle y se calculó la correlación de Pearson entre cada índice de vegetación y las dos variables climáticas. Este análisis permite identificar dónde la vegetación es más sensible a la lluvia o a la temperatura, y también comparar si uno de los índices es mejor que el otro para capturar estas relaciones. Además, los mapas de correlación ayudan a entender la dinámica ecológica del pastizal y cómo los cambios climáticos pueden influir en su comportamiento a lo largo de los años. Vemos la figura 9, la cual es un diagrama de calor que resume el porcentaje del área del valle donde la correlación entre los índices de vegetación y el clima es estadísticamente significativa. Se usan diferentes combinaciones de meses acumulados, tanto del índice como del clima. Con la figura 9A vemos que se muestra el porcentaje del área donde TI-NDVI tiene correlación significativa con la precipitación, esto para diferentes longitudes de ventanas temporales. Los calores cálidos indican que cuando se usan intervalos de varios meses acumulados, como por ejemplo ventanas de 3 a 6 meses, el TI-NDVI presenta altos porcentajes de área correlacionada. Esto significa que TI-NDVI responde bien a la precipitación acumulada en periodos relativamente largos durante la temporada de crecimiento. Con la figura 9b vemos que se muestra la relación entre TI-NDVI y la temperatura es más débil que con la precipitación, aunque aún aparecen ventanas donde la correlación es significativa en porciones moderadas del área. Respecto a la figura 9c, se muestra el porcentaje de área donde NDVI max tiene correlación significativa con la precipitación usando diferentes intervalos de meses. Se observan algunos tonos amarillos y anaranjados, lo que indica que sí existen correlaciones, pero estas son menos intensas y menos frecuentes que en TI-NDVI. La figura 9D muestra que NDVI max presenta muy poca correlación significativa con la temperatura, independientemente de la ventana temporal. Predominan colores fríos, indicando porcentajes muy bajos de área correlacionada. Ahora tenemos la figura 10A, la cual muestra el tipo de correlación que tiene el TI-NDVI con la precipitación y la temperatura al mismo tiempo. Cada color representa una combinación diferente. Por ejemplo, PP indica correlación positiva con ambas variables, PU significa positiva con precipitación y no significativa con temperatura, y así sucesivamente. En el mapa se ve que TI-NDVI presenta amplias zonas con correlación positiva con la precipitación y también áreas donde responde a ambas variables climáticas. La figura 10b muestra las correlaciones del NDVI max con la precipitación y la temperatura. Aunque hay zonas donde sí aparece una correlación positiva con la precipitación, el patrón es mucho más disperso que en el TI-NDVI. Se ven más áreas en colores que indican correlaciones no significativas, lo que muestra que NDVI max no responde tan claramente a los factores climáticos cuando se analizan en conjunto. Y la figura 10C resume en porcentajes qué tipo de correlación aparece en el valle para cada índice. Lo primero que se nota es que TI-NDVI tiene valores más altos en las categorías PU y PP, que son las que indican correlación positiva en la precipitación, y en algunos casos también con la temperatura. NDVI max, en cambio, muestra porcentajes más bajos y más repartidos, lo que refleja que su relación con las variables climáticas es menos clara. En general, este gráfico confirma que TI-NDVI capta mejor la influencia conjunta del clima en el pastizal que el NDVI max. Ahora tenemos tres resultados principales. Primero, que el NDVI max y el TI-NDVI muestran patrones espaciales similares pero con diferencias claves, pues ambos índices muestran un patrón general parecido en todo el valle, que son valores más altos en zonas montañosas y más bajos en áreas de menor elevación. Sin embargo, el TI-NDVI presenta mayor detalle en las regiones de vegetación densa. Tenemos las figuras 3A y 3C, donde TI-NDVI distingue mejor la estructura del pastizal.
El segundo resultado es que el TINDVI detecta tendencias diferentes que NDVI Max no identifica. Las figuras 6A y 6B muestran que los dos índices registran tendencias distintas en varios lugares. El mapa superpuesto de la figura 6C revela que un 28.69% del área presenta tendencias diferentes entre NDVI Max y TINDVI. Esto significa que dependiendo del índice usado, las conclusiones sobre si un pastizal está mejorando o degradándose pueden ser distintas. En tercer lugar tenemos que el TINDVI muestra mayor heterogeneidad espacial y temporal. En la heterogeneidad espacial que se observa en la figura 8A, NDVI Max y TINDVI se ven parecidos a primera vista, pero la figura 8.3A muestra que TINDVI captura más variación en varias áreas. Respecto a la heterogeneidad temporal, que es la figura 8B, los dos índices tienen patrones parecidos, pero hay áreas donde TINDVI muestra mayor variación temporal que NDVI Max, lo que indica que cada índice responde de forma distinta a los cambios durante los mismos 20 años analizados. A continuación se presenta la conclusión del artículo. El estudio concluye que, aunque NDVI Max y TINDVI presentan un patrón espacial general similar en los pastizales de Ili Valley, TINDVI ofrece una caracterización más detallada de la variabilidad ecológica, especialmente en zonas montañosas. Esto se refleja en que el 62.96% del área muestra mayor heterogeneidad espacial en TINDVI que en NDVI Max, y en que una mayor proporción del área presenta correlaciones significativas entre TINDVI y las variables climáticas. Por otro lado, el estudio también encontró que en las zonas de baja cobertura del valle, NDVI Max expresa mejor la heterogeneidad espacial que TINDVI. Esto significa que ningún índice es superior en todo el paisaje, sino que cada uno tiene ventajas dependiendo del tipo de cobertura. En conjunto, los autores indican que TINDVI captura con mayor claridad la dinámica ecológica en áreas de alta cobertura y en la relación con los factores climáticos, mientras que NDVI Max resulta más informativo en pastizales más ralos. Por ello, el estudio recomienda considerar ambos índices según la estructura del ecosistema y los objetivos del análisis. Y si ahora nos surge la pregunta ¿cómo se podría aplicar este método en un caso real en Perú? Pues en Perú se podría aplicar para monitorear pastizales altoandinos donde la vegetación cambia bastante entre la temporada de lluvia y de estiaje. Por ejemplo, sería útil para evaluar si los pastizales están degradando, recuperando o respondiendo a eventos climáticos como el fenómeno del Niño. Se podría usar NDVI Max en zonas de baja cobertura vegetal donde la vegetación es rala y no alcanza valores altos de NDVI. En este tipo de paisajes, el NDVI Max funciona mejor según el artículo y aplicaría a zonas como Puna Seca de Ayacucho, a las zonas áridas altoandinas en Arequipa o laderas secas de Cajamarca. Y usaría TINDVI en lugares donde la vegetación crece y cambia bastante durante el año, como los bofedales de Puno o la puna húmeda de Cusco y Junín. En estos ecosistemas, el TINDVI refleja mejor la productividad anual que el NDVI Max. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.